Qué bueno verte. No te Hola. escuchamos, Laura. O sí, ahora ¿No? sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, vale, vale. Ok, bien. Bueno, aquí tenemos a Laura Capeleso, directo de Mestre. Buenas tardes a todos. Hola, Laura. Hola. La Lía Gastón. Bueno, les comento que, como somos poquitos hoy, esto va a quedar grabado y lo vamos a colgar en la web, en el canal de YouTube de Proyecto Intemperie, para que quede tal vez como, espero, el primero de muchos. Acá Conversaciones. arranca algo. Acá comienza el ciclo de la escaloneta Claro, la intemperie. escaloneta intemperie, digamos. No, pero digamos, está buena esta metodología que poder permitirle a la gente la reproducción más tarde o a su placer, digamos, como pasa con muchas cosas hoy día que la gente prefiere verla en su comodidad y a su tiempo y en su espacio. Pero bueno, simplemente les aviso que después, con el correr de los días, lo colgaremos. Vale. Así que, bueno, Gus, yo si llega a estar Bueno, más gente, la voy a ¿somos ir. nosotros nomás o hay más gente? Gastón, eso. Y Diego Gastón, acá mi amigo, mi gran amigo, Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué Hola, tal? arquitecto Hola, ¿qué también. tal? no te Y, vemos, pero y después, bueno, Diego se sumará y espero que, bueno, Patricia, si bueno, mal no recuerdo, y Marcela, que se habían contactado, también se sumarán. bueno, ¿a qué hora le habíamos dicho a esa gente? No, a las 6, pero bueno, A la las gente 6. trabaja, Bueno, nosotros no. bueno, bueno, vamos Yo voy a a dar silenciar comienzo. los micrófonos de ustedes, dejo solamente el de Gus y después, bueno, lo abriremos eventualmente. Bueno, buenas tardes. De aquí estoy en Casilda y bueno, seguramente ustedes que están en Italia y Holanda y Guido en Rosario y Mario en Riestra. Para nosotros buenas tardes y con mucho calor. La idea de esta charla, bueno, fue surgiendo con Guido y con Mario de empezar después de 25 diálogos fotográficos, empezar a generar pequeñas reuniones como una especie de devolución a la gente que participa en los diálogos, en la que la gente que manda la fotografía. Y los diálogos, en cierto modo, surgen en el 2010, a finales de 2010, cuando los alumnos del taller estábamos terminando el año y para saber dónde estaban cada uno de los chicos, surgió la idea de que todos los domingos manden una foto. La idea era sacar la foto el domingo y ese mismo domingo a la noche enviarla y nada más, sin ningún escrito, nada. Y bueno, esa forma de conversar se sostuvo todos los domingos durante varios años. O sea, y había intermitencia, había chicos que mandaban, otros no. Y después, cuando empiezan a hacer el proyecto Intemperie, en un momento surge la idea de hacer esos diálogos abiertos, por eso se llama convocatoria abierta. Y de esos diálogos abiertos, eh, eh, después pasan a ser, estaban hechos en días alternativos, así, sin ningún tipo de orientación, y en un momento surge la idea de hacerlos en los equinoccios, en los solsticios, 4 diálogos al año. Y es lo que venimos haciendo ya 29 veces. Este es la 29ª que lo venimos realizando. Y nunca, muy pocas veces se sostiene la misma gente. Eso es muy raro lo que nos pasa. Siempre hay como una alternancia, gente que no conocemos. Hemos tenido gente de Japón hasta de Canadá,
de Italia, de diferentes, Sudáfrica, por ejemplo, en un momento hubo mucha gente de Perú y después desapareció. Y no preguntamos mucho, la gente envía la foto, nosotros la subimos con la instancia que le pedimos y nada más. O sea, te agradecen, nosotros le agradecemos o cuando piden alguna aclaración. Y bueno, para este solsticio de verano para nosotros, solsticio de invierno para ustedes, surgió la idea de empezar estas conversaciones en la intemperie, que son un diálogo entre amigos. Y bueno, en estas conversaciones están invitados a hablar Guido Bressan, Mario Penovi y Susana Aparicio de Holanda. Española de Huesca, radicada en Holanda. Vamos a ser bien claros, para no generar ningún problema diplomático. Bueno, así que va a comenzar Guido. Muchas gracias. Saben, en Argentina es una semana muy especial, todo el mundo lo sabe. Argentina salió campeón mundial y el radar está puesto en otro lugar hoy, en estos días. Así que se dio eso. Así que bueno, igualmente los vamos a sostener y somos poquitos. Y bueno, arranca el más chico Mario arranca. Arranca Mario. Bueno, arranca Mario. ¿Arranco yo? Que es Me cambiaste la estrategia. Bueno, arranca Mario, que sería el arquitecto Más joven. productor, es el más joven de todos, que vive en un pequeño pueblo que se llama Norberto de la Riestra, cerca de Chivilcoy, al lado del río Salado, y es lo que va a hablar. Mario, te paso la posta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mario. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. ¿Se ve la pantalla? Sí, Mario. ¿Se ve? Se ve Bien. Vivo en la provincia de Buenos Aires, a la orilla de un río que se llama el río Salado, que es un río que tiene más de 600 kilómetros de longitud, y el cual me comunico con él desde hace mucho tiempo, pero a partir de hace unos 10 años, más o menos, cuando empecé a caminar y a tomar fotografías, me reencontré con este río tan maravilloso, de tanta extensión y de tanta importancia que se le da al caminar, ¿no? Poder observarlo, poder tocarlo en distintas situaciones, en distintas épocas del año, con distintas circunstancias. Quiero contar esta experiencia porque me parece muy, muy enriquecedora, y que me ha ayudado mucho a reencontrarme con mi lugar, ¿no? con mi paisaje. Este es el río, a la derecha el río ahora rectificado por una intervención que está haciendo el gobierno de ampliación, y es el río. ¿Se ve el cursor? Se ve. Y este es el río ante inundaciones, cómo se expande. Esta línea roja que está acá es esta misma línea roja que está acá, que es hecha que marca un recorrido, ¿no? Este es el río, este es un croquis que hice yo. Obviamente no de haber recorrido zona por zona, pero sí de haber tomado conocimiento de todos los afluentes y todas las lagunas. Acá vivo yo, en este punto, y de acá a acá hay 5 kilómetros. Es una zona que se llama Pampa Deprimida, donde en 200 kilómetros puede llegar a haber una pendiente de 20 metros, nada más. O sea que es nada. Estas son fotografías para rearmar la costa, de un lado, del otro. Fotos del recorrido. Aquí abajo está el mapa y arriba cómo es el río en esa situación.
Esto es el río en otras circunstancias con mucha agua. Esta es la costa de lo que era el río. Ahora vamos a mostrar cómo fue una intervención y cómo está quedando. Pero más que nada, digamos, rescatar esa sensación del río como circulación, como algo importante que no se lo ve porque no tiene cauce, no tiene un cauce importante, no es profundo. Sí se lo ve cuando vienen muchas lluvias, se inunda y tiene una situación de invasión de toda la tierra, ¿no? Este es el río, como era. Cuando el agua se retrae, como queda, pues una zona muy salitrosa. Y esta es una situación de cómo está el río en una inundación y cómo está el río cuando el agua se retrae. Lo cuento así medio rápido como para tomar un poquito de conciencia de dónde estoy. Ver también cómo está el río en distintas situaciones atmosféricas, la situación de cauce, la situación también de media como de soledad o de aridez y de un río totalmente que no tiene una vegetación. Pasa un camino. Estos son caminos laterales. Estos son cómo es la tierra a los costados. Y hace un tiempito empezamos a ver en el río estas situaciones, ya que el río se intervino, se agrandó y se profundizó. No se profundizó para darle más cauce, sino para limpiar el fondo. Y empezamos a ver estos aparatos, algo totalmente anormal y bueno, que llama mucho la atención, que son todos elementos de trabajo como que nos habían invadido. Y este es el río como está ahora, muy ancho, muy trabajado, que ya no es más el río salado de nuestra infancia o de nuestro recuerdo, o el río que nosotros queríamos, ¿no? Un río casi agreste se ha transformado en un río planificado. Pero bueno, eso no deja de tener su encanto, no deja digamos, de tener las nubes, el sol, el viento, los pastos, la arena, propio de esta zona, ¿no? Y bueno, también nos aparecieron nuestros propios cerros ahí, porque como se sacaba tanto barro del fondo, se hicieron en los laterales unas montañas para acumular. Y este es el río como era y el río como es ahora. Esta es la imagen de algo totalmente natural e irregular a algo lineal y mucho más grande, ¿no? Algunas fotos de los suelos. Y después de tanto caminar y de tanto ver y también de tanto pensar, empecé a obtener material del río, de arena, agua, y empecé a hacer algunos gráficos, a intentar algunas pinturas, primero con pincel, tratando de representar algunas cuestiones, y después me di cuenta que dejé el pincel y me puse a trabajar más con texturas, y me fui al río a pintar y a hacer estos gráficos. Estos son digamos, esta es la costa del río, trabajando con agua, el dibujo en su entorno. Ahí también aquí hay dos dibujos, y ahí ya en el fondo está el río, que me parece que es una forma también de conectarse, ¿no? De dibujar al lado del río, de trabajar con el barro, con el agua,
era una forma más de estar con él. Esta fue una mini exposición de los trabajos ahí en esas montañitas que había. Y bueno, también lo he dibujado. El dibujo siempre como una herramienta más de conocimiento, ¿no? El dibujo, los trabajos con barro, también después, bueno, intentando con colores, siempre el río. Algunas cosas un poco más abstractas. Y después, bueno, acá hay unos trípticos en el río como era, el río como estaba, y una interpretación de trabajos hechos al costado del río. Y después intenté algunas con fotografías, superponer fotografías acá hay dos fotografías, una de el río inundado y el agua que estaba en mi pueblo, también no producto del río desbordado, pero sí agua en las calles por falta de pendiente. No llegaba a ser una inundación, pero sí las calles con mucha agua, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, también el paisaje del entorno del río, también junto con unas construcciones. O, en este caso, son dos imágenes, una de mi nieta, en el río también, con las nubes. O sea que no solamente bueno, esta es mi hija. En este caso también, digamos, se ve el río y se ve una foto del piso. Y estas son superposiciones de dibujos hechos en el río con una foto de un paisaje. El piso. Y bueno, y nada, es mi experiencia de el río y yo, tanto sea en fotografía, en dibujo, en pintura o trabajando con barro. Fin. Muy bueno, Mario. Muy bueno. Y tengo una pregunta, no sé si me adelanto tal vez al final, pero vos cuando pones esas hojas en blanco, digamos, llevas elementos, ya sea pincel, brocha, rodillo, lo que sea, No, o tus elementos son un palito que encuentres, un alambre, una no, piedra. los dibujos lineales es una virome, una fibra, digamos, y cuando empecé a trabajar con el barro, o sea, sí, con el agua del río y con la arena del río, primero me fui con pinceles, con una tipo brocha, algo medio Sí, grueso, sí, sí. y después me di cuenta que no, que tenía que trabajar con las manos, tenía que trabajar con las manos y con unos cartones que me llevaba, y dejé los pinceles, dejé todo en el río, me dediqué a trabajar con las manos o digamos, a tirar la tierra sobre los cartones o a trabajarlo con las manos o a pisarlo, pero con ningún elemento de la artística normal, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero digamos, no es que las dejas ahí, te vas y después volvés, ¿no? Que lo haces ese mismo día y... No, eso, hay fotos ahí que yo no lo dije, lo dejé ahí, volví al otro día y nunca me llevé nada de eso para mi casa. Pero bueno, más poético. Un día dejé como 10 cartones y al otro día volví, o a los 2 días, y alguien los había amontonado todos juntos, había puesto una piedra arriba. Ya se olvidó de esto. Sí, pero no. Igual que cuando los puse en la pared esa de arena, Sí, sí. los puse como si fuera una exposición y ahí quedaron y volví a los 2 o 3 días, uno estaba, otro se había caído
y obviamente como eso no se puede mantener, porque es agua con tierra. El agua se seca y la tierra queda nada. Sí, sí, no adhiere al No papel. tiene, claro, Sí, yo no había exactamente. visto nunca esos dibujos, por eso te pregunto. Digamos, había visto los Sí, otros, sí. los más elaborados y los lineales, pero no había visto los hechos in situ. Es más, me acuerdo los que nos habías mostrado que habías pintado en tu casa con agua de salado, Claro, acuarela, pero no había sí, visto sí, eso. sí, Está sí. muy bueno, muy bueno. Bien. Entonces me da el pie perfecto para seguir yo, porque me viene al pelo lo que dijiste. Bueno, Ahora comparto pantalla. ¿Me avisan si se ve? Perfecto. Bueno, como dijo Gus, yo soy Guido Brezán. Acá la presentación ya no vale porque son todos conocidos, pero bueno, como dijimos antes, por si alguien lo ve después, soy arquitecto. Y hoy voy a hablar de... Mientras lo escuchaba Mario, pensaba, digamos, en cómo había armado yo esta charla, este proyecto, en realidad, más que charla. Y, y pensaba decir una cosa que no la voy a decir porque me gustó las cosas que dijo Mario de estar ahí, que es lo que siempre intentamos poner en práctica, ¿no? Estar ahí, poner el cuerpo y hablar desde la experiencia y no tal vez desde lo mental. Pero bueno, a diferencia de Mario, tal vez, en este caso, y de Gus, yo no nací en un pueblo o en una pequeña ciudad de la llanura, sino yo nací en Rosario, que, para que acá Gustavo no me rete, es llanura, pero no se ve la llanura. Es decir, no es una ciudad para los que la conocen, o tampoco hace falta conocerla, pero ya con solo verla, no tiene una relación con el llano, que sí la puede tener Riestra por todos sus lados, Casilda, Arequito, Pujato, bueno. En cambio, Rosario, bueno, es una ciudad y cuando yo nací ya era una ciudad hecha y derecha. Entonces mi acercamiento a la llanura, contrario a lo que yo tal vez hubiera querido, fue, o sea, inexorablemente mental. Mental en el sentido que a través de lecturas, de ver fotos de Gustavo, es decir, yo hice tal vez, o estoy haciendo tal vez, un camino, no diría inverso, pero sí distinto. Entonces, mi acercamiento, o sea, me acerqué mucho más yo a la llanura a través de este hombre, vamos a ver si, de este hombre, Ezequiel Martínez Estrada, eh, un escritor, poeta argentino que nació acá cerca, en San José de la Esquina. Fíjense la fecha, digamos, cuándo nació, cuándo murió, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y él fue, si se quiere, a través de Gustavo, de Mario, de Gerardo Caballero y tantos otros que he escuchado hablar sobre Martínez Estrada, digamos, él fue el responsable de que yo empiece a preguntar dónde estamos, o sea, en este sentido, paisajísticamente hablando. Y, y sobre todo a través de su texto, Radiografía de la Pampa. Esto fue para mí, digamos, el vehículo. Un libro que lo tengo acá. De hecho, esa foto es de mi libro. Eh, para que quede en el registro, es lo mismo. Eh, y digamos, este fue el vehículo para que yo empiece a ver un montón de cosas que ignoraba. Simplemente ignoraba. Eh, entonces, bueno, lo debo haber leído ya varias veces. Y siempre a este texto vuelvo, como tal vez vuelve Mario a, al Río Salado, como va Gus a andar en bici. Es decir, yo siempre que puedo eh, voy para allá a visitarlo a Gus y al campo, pero no siempre, uno estando en la ciudad tiene la facilidad. Entonces, de alguna otra manera, volver al libro es, para mí, volver ir a la llanura, digamos.
Fíjense que este libro lo escribió en el 33, o sea, Martínez Estrada con casi 40 años, y es un libro, para quienes no lo hayan leído o quienes no saben nada, de terror. Es un libro que, digamos, lo han catalogado como pesimista, digamos, pum para abajo. Es un libro que desnuda todo lo que Argentina era en ese entonces y que de alguna manera seguimos siendo. Entonces, digamos, yo con este libro como vehículo, durante la pandemia, 2020, digamos, en el encierro, yo ya venía leyendo este libro hace un tiempo, y en estas charlas que manteníamos con Gu, con Mario, alguna vez, creo, después me corregirán ellos, había surgido la posibilidad de agarrar el auto. Fíjense que San José de la Esquina está bastante cerca de Rosario, y hacer la ruta 33, que es una ruta simbólica para Martínez Estrada, porque él nace en San José de la Esquina y muere en Bahía Blanca, haciendo un paso previo por Goyena. No voy a contar tanto la historia de Martínez Estrada, eh, porque no es necesario en este caso, pero para que vean la importancia de la Ruta 33 en su vida, más allá de que él también vivió y trabajó muchos años en Buenos Aires. Es muy importante también el hecho de que esta ruta simbólicamente la hizo de muy pequeño, porque, si mal no recuerdo, los padres se separan y bueno, en una época en donde los padres no se separaban, él termina viviendo en Goyena, que al día de hoy es un lugar muy pequeño, no me quiero ni imaginar en ese entonces, cerca de lo que es el macizo de Tandil. De más está decir, toda esta ruta pasa por la llanura. Entonces, con esta idea de agarrar el auto e ir, se ve coartada esta idea por la pandemia y lo que todos ya saben. Entonces, de algún modo yo tenía un vehículo intelectual, tal vez que era el libro, ganas, obviamente, de salir como teníamos todos, y esta ruta y estas charlas que manteníamos, que creo que debemos haber hablado 1 o 2 veces por semana durante toda la pandemia, y hemos hecho charlas y demás. Entonces, esto seguía dando vueltas. Entonces hice un recorrido yo. Ahí, como ven, desde el 2020, mediados 2020, hasta fines 2020 y unos meses del 2021 viajé. Pero viajé a través de Google Maps, haciendo capturas de pantalla. Esto que ven acá directamente es la captura de pantallas, obviamente sin editar, como venía. Y me pareció un lindo modo de viajar, porque, digamos, estando encerrado, yo me sentaba acá, como me ven ahora, con unos mates, y empezar a recorrer, comenzando en San José de la Esquina, obviamente. Como pueden ver, no sé si se llega a leer, aquí arriba, a la izquierda, el lugar. A ver si puedo hacer zoom. Ahí se ve San José de la Esquina. Entonces, de alguna manera quise recrear lo que en el imaginario mío era el recorrido que debe haber hecho él, obviamente, tantos años atrás. Recorrer la ruta e intentar recorrer localidades cercanas, de alguna manera como para ir entrando y hacer más entretenido el viaje. Entonces, como dije antes, teniendo el libro por un lado y esta herramienta por el otro, me largué en el viaje solo, de algún modo. Siempre usando el texto, ¿no? Como ven, yo acá no usé nada mío, absolutamente todo lo que está escrito en esta presentación lo saqué exclusivamente y literalmente del libro. Y esta frase me parece que está buena porque refleja esto que estoy diciendo, ¿no? Esta cosa de llenar la imaginación, que lo enorme, lo inmensurable, lo eterno en lo presente llena la imaginación. Y aquí el extracto donde fue sacado. Y digo que me venía al pelo esto que dijo Mario porque me acordaba de todo esto, ahora verán en las imágenes que fui sacando, es lo que ve Mario de alguna manera. Entonces, mi viaje comienza en la ruta, y yo, de alguna manera, con los ojos de arquitecto, intentando ser un poco estético, si se quiere la palabra,
iba sacando cosas que me iba llamando la atención. Obviamente, imagínense que ir haciendo clic e ir viajando no es corto, es mucho más lento que viajar en auto. Pero de alguna manera fui viajando y fui reflexionando, porque esto eran horas y horas que estaba frente a la computadora, viajando. Digamos, todas las cosas, todas estas imágenes que ven, son imágenes que de alguna u otra manera me llamaron la atención, algunas recuerdo por qué me lo llamaron, otras no necesariamente. Situaciones como las que se pueden ver acá, que de alguna manera, un poco también mostrando lo que mostraba Mario, cómo la erosión hace que lo que esto era un puente parezca que directamente son dos paredes sueltas en el medio de la nada y sean el ingreso a la infinidad misma, ¿no? Y siempre estas cuestiones, ¿no? De estas cosas puestas arriba del horizonte, en la lejanía, ¿no? Siempre, como decía Martínez Estrada, cuando uno avanza por la llanura, es un punto quieto. Él decía como que la llanura se mueve alrededor nuestro y no nosotros a través de la llanura. Y esto es clarísimo. Digamos, de repente ver estos cables, que uno los ve en la ruta. Vos, Susana, lo debe haber visto cuando viniste, me ha contado Gus. Y de repente un cable que uno está acostumbrado a verlo ahí rítmicamente, ahora se pierde en el infinito, adquiere como otra entidad para mí estas cuestiones. De hecho, a través de estas fotos, empecé a ver el libro. Es decir, lo que antes era mi imaginación del libro y leer cosas de una época que yo no había vivido, ahora empiezo a ver. Digamos, y ni siquiera presencialmente. Entonces, eso me incentivó a seguir leyendo y a seguir viajando, a seguir leyendo, a seguir viajando. Cosas que pueden uno encontrarlas en las fotos de Gus, en las fotos de Mario, en las fotos de tantos otros amigos que salen a la llanura con nosotros. Estas simplemente son para mostrar, digamos, el tamaño de esto. Yo creo que me gustó esto, ¿no? Primero, y antes que nada, intentar acercarse a la idea de lo grande que es esto, ni siquiera comprenderlo. Yo al día de hoy no lo comprendo y no busco comprenderlo o entenderlo. Y esto, la ventaja que tiene la cámara, ¿no? de este auto, que no sé qué cámara será, intensifica todo. Por ejemplo, estas cosas sí me acuerdo por qué las saqué, este cartel de kilómetro 600 me parece hasta absurdo, porque no se ve la ruta y es como un mojón puesto ahí que podría haber estado 1000 metros más allá, más acá, podría no haber estado, que no importa, digamos. Entonces, me parece hasta, o sea, mi acercamiento comienza a ser, a través de estas cosas, más poético que mental. O cosas como esta, ¿no? Que viene el cable, el tal poste y viene otro cable. Cosas que uno en la ruta no las ve. Y el recorte te lo permite. O cosas como esta, que de repente en el medio de la llanura y todo plano dice curvas peligrosas. Yo realmente la busqué a la curva y no la encontré. Debe estar por allá al fondo, pero me gusta. Entonces, bueno, el viaje de la Ruta 33 fue esto, ir hacia el sur. Obviamente yo acá iba entrando a distintos pueblos, distintas localidades, pero acá lo armé intencionadamente para que se entienda el relato, ¿no? Que esto a mí me obsesiona y tal vez eso le da el nombre a constelación, porque por muchas cosas que decía Martínez Estrada en el libro, inquietudes mías, y ver esto se empieza a ver como justamente viajar lo que debe ser viajar por el cosmos, ¿no? Estas cosas que uno ve a la lejanía, como una constelación, que las vemos a la lejanía, y no entendemos muy bien qué está adelante, qué está atrás, y a medida que uno las va navegando, va intentando o va comprendiendo a duras penas esto. O situaciones como esta, ¿no? De viajantes en la llanura que están ahí puestos. Bueno, acá más fotos de lo mismo. Esto, Mario, parecido a tu dibujo. Las naves que viajan, ¿no? Por este espacio. Tiene una particularidad también, la mayor cantidad de fotos están sacadas en el mediodía, cerca del mediodía. Siempre
en una hora con mucho sol. En situaciones como esta, que como dije anteriormente, a mí como arquitecto, estas cosas me llaman la atención, digamos, porque son figuras de alguna manera arquitectónicas. La ruta 33 ahí puesta digitalmente, ¿no? En Google Maps. Y acá, bueno, yo estoy haciendo un resumen bastante grande, esto puede ser una presentación más larga, pero acá ya yendo más al sur, como les dije antes, cerca de lo que es el macizo de Tandilia, se empieza a ver cómo la llanura se empieza a ondular. Acá no tanto, acá sí. El macizo de Tandilia, uno de los más antiguos de la Tierra. Pero no deja de ser llanura, como verán, la idea, la imagen, el símbolo es lo mismo. Entonces, seguía, seguía y seguía. Y el objetivo final de este trayecto, como verán, no sé si se van a haber dado cuenta, aquí abajo está la fecha, acá ya estamos al 30 de enero, que estoy arrancado en julio. Me llevó unos meses bajar hasta acá. Mi objetivo era era llegar a Goyena. No se va a ver, espero que sí, porque incluso a mi pantalla se ve blureado, pero está el cartel ahí. Y creo que no se puede entrar, porque es tan pequeño que Google Maps no sé por qué no entra. Y con los muchachos acá decíamos que es bastante simbólico, porque no tiene importancia para nosotros o para el grueso de la Argentina Goyena. Y es un lugar fundamental de Martínez Estrada. Es esencial en todo lo que él escribió. Y yo renegaba, quería entrar de alguna manera, pero me parece bastante simbólico esto, porque no deja de estar a más de 700 kilómetros, imagino casi 800. Sigue siendo llanura, a pesar de lo que les comenté, el macizo. Y como les dije antes, parece que no me moví. Como que de alguna manera las cosas iban cambiando de lugar y yo siempre en el medio. Entonces, me gustó la idea de titular estas cuestiones que yo iba viendo, como estas categorizaciones que iba haciendo. Recuerden que, como les dije antes, mi acercamiento a todo esto fue mental, entonces quería de alguna manera ordenar lo que estaba entendiendo. Y para eso usé el índice del libro. No quería inventarle yo un título a esto, porque no soy quien. Y Martínez Estrada tenía un subtítulo, o un título, no, un título, dentro de Distancia, subtítulo Soledad, un título llamado Espacio. Me pareció perfecto para esta idea de constelación. Justamente me empezó a picar la idea de que era una constelación, y esto sí lo busqué en el diccionario, y que es un conjunto de estrellas agrupadas en una región celeste que forman aparentemente una figura determinada. Me gustó esta idea porque, como les decía, uno cuando va viajando en la ruta va viendo cosas que yo he dibujado, tengo un montón de dibujos o fotos que las dibujaba de una manera, según una foto que recordaba, y después cuando pasaba la vuelta, nada que ver. Entonces, todas estas figuras aparentes de un grupo de árboles a una ciudad a la lejanía, viajando por este espacio, no las podemos determinar con exactitud. Tampoco era mi deseo, pero es algo que me gusta, ver y pensar y reflexionar. Entonces, al mismo tiempo, hice una lista de todos los lugares a los que entré con con el Google Maps. Estos son literalmente todos los lugares a los que entré y a los que me permitió entrar. Fíjense que este es el recorrido de la ruta 33, marcando obviamente mi inicio, San José de la Esquina y Goyena al final. Y fui conectando, como se ve claramente el dibujo, como si fuera una constelación, los lugares a los que la ruta me permitía entrar. Por ejemplo, aquí van a ver que se ve más clarito azul, que no hay una ruta que me permitía entrar, o era muy largo, o dije voy directo. Entonces lo puse como si fuera una estrella separada. Goyena, como les decía, aquí se ve que no está conectado, no pude entrar.
Entonces me pareció ya, de repente, lo que era un viaje duro a través de la computadora, a través de un texto, de algo que no era mío, esta es como mi pequeño aporte o mi pequeña, digamos, interpretación o reflexión de lo que yo veo en todo lo que este tipo escribió. Entonces, con este criterio de constelación, empecé a ver muchas otras cosas, a las que yo internamente las veía como constelaciones. Yo ahora les voy a mostrar una, porque tengo ya 4 dentro de esta presentación, pero no quiero que sea demasiado largo. Pero esta me parece la más fuerte, porque es la más radiografía, digamos, la que se ve claramente todo lo que yo iba viendo, era todo lo que yo iba leyendo. Todas estas cosas que Martínez Estrada marcaba como que eran nuestra naturaleza, como pueden haber visto en los festejos de ayer, es lo mismo, somos esto. Al día de hoy, haciendo capturas, se siguen viendo esas cosas. Entonces, de alguna manera, para mí, categorizarlas de esa manera, es decir, ordenarlas según mi lógica, era armar mi propia constelación. Entonces, ciertos extractos me iban sugiriendo, tal vez, esto que les digo, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta frase, y si no lo enclava en la tierra, o en lo que está en alguna forma adherido a la tierra, sopla el viento de la pampa y se lo lleva. Obviamente, esto es poético. Bueno, aunque algunos vientos se llevan cosas, es más poético, claramente. Y empiezo a ver estas cosas, porque directamente ya son ruinas, lo que fue una casa, una pulpería, un paraje, son hoy taperas y cosas abandonadas. Entonces, era muy clarito en el texto, y al día de hoy, porque fíjense, aquí abajo, es muy chiquito y no quiero hacer zoom para que no se abra la imagen. Esta captura, si bien yo la hice en el 2020, la foto es del 2015. Martínez Estrada escribió esto en el 33. Las cosas que él decía, por eso les invito a que lo lean el texto, siguen estando acá, se ve claramente hoy. Esta cuestión de que, sobre todo en los pueblos de la llanura pampeana, no cuidemos, no valoremos, o que justamente las cosas que no tienen una razón de ser con el paisaje, sople el viento de la pampa y se lo lleve. Es decir, acá no se llevó a la construcción, pero tal vez se llevó a la gente que la habitó, que la construyó, que alguna vez le dio un valor, un cariño. Bueno, aquí lo mismo. Esto de alguna manera es que sople el viento de la pampa y se lo lleve, ¿no? Que haya un cartel que diga no arrojar basura. Y la gente arroje basura, de alguna manera es esto que bien dice. Terrenos baldíos. Como ven, ya directamente en muchos otros lugares que no eran San José de la Esquina. Cañada Seca, General La Madrid. Cosas que tal vez uno las pasa por alto o ya está acostumbrado a verlas, pero hablan de quiénes somos, de cómo somos. Así como habla también que este hombre pinte de naranja la fachada y este hombre tenga el auto así, sin emitir juicio de valor, que el terreno esté así, también habla de cómo somos. O cosas como esta, que a mí, como, repito, como arquitecto me fascinan ver estas cosas. Me parecen alucinantes. La verdad es que ese árbol ahí dentro habitando la casa sin aberturas, que aparentemente las debe haber tenido alguna vez, y está ahí, está ahí. Bueno, ni hablaré esto, un colchón. Y son cosas que no se ven en el microcentro porteño, que uno puede suponer que haya gente durmiendo en la calle. Acá no. O el poco valor tal vez que se le da a lo que alguna vez fue una construcción tal vez un poco más ajustada, digamos, a nuestro paisaje. Ya ni se ve, hay una palabra que se usa mucho en la arquitectura, que en realidad no es arquitectónica, pero se usa mucho hoy día, que es el palimpsesto, ¿no? Esta cosa de ir poniendo una cosa arriba de la otra. Yo creo que acá este palimpsesto tiene una connotación negativa porque ya directamente no es valorar lo que alguna vez fue, y bueno, tapemos como venga, después vemos.
o cuestiones así, ¿no? De descuido y de falta de amor por lo que tenemos. Que también me parece simbólica. Esta es la última de esta serie. Me parece muy simbólica porque claramente vemos que esto es una obra pública, en Bragado, y de alguna manera este pozo tiene, a juzgar por la foto, tiene sus meses ya. Y me gusta porque es la pampa saliendo por debajo, de nuevo, se está tragando un cartel ahí. Y es como que, bueno, ya nuestra propia desidia, bueno, la pampa está ahí, ¿no? Y eventualmente ella la naturaleza no se apura y sabe que si no hacemos nada nos va a terminar tragando de nuevo, ¿no? Perdón. Entonces, volviendo a lo que les decía antes, para no titular, de alguna manera, personalmente, o yo inventar un título, busqué en los títulos del índice del libro de Martínez Estrada algo que era esto, o sea, ¿qué me dice este tipo sobre todo lo que estoy viendo? Y el título, de vuelta, un subtítulo de su texto es desmembración, que me parece, pero hecho a la medida, porque es justamente no solo la arquitectura que se va desmembrando, sino una sociedad que se va desmembrando, de gente que se va del pueblo a la ciudad, de gente que no cuida, y bueno, todo lo que viene después. Me gustaría seguir, pero es bastante más largo esto, y me gustaría que hable de Susana. Después, de última, yo les puedo mostrar, como verán, son bastantes diapositivas. Eh, Me gustaría mostrarles después, eventualmente, el lado arquitectónico, ¿no? Que yo empecé a buscar positivamente, porque claro, cuando yo vi todo esto y el texto era pesimista, nos reíamos con Mario, con Gus, porque era hacer una charla para que todos se terminen llorando, digamos. Entonces, de algún modo, en todo este proceso, en todo este viaje, dije, no puede haber todo lo que veo malo. Tiene que haber algo que como que nos levante. Que creo que ahí está el valor de un texto así. Porque cuando te hace ver lo que realmente sos, después, ya, digamos, siendo honestos y claros con nosotros mismos, después puede empezar a construir. Pero bueno, es bastante más largo. De última, después puedo mostrar algunas de otras cositas. Como esto también va a ser una conversación, sé que me fui un poquito del tiempo, pero bueno, era para mostrarles acá parte de mi viaje. Ahí, si querés, Susana, te puedes desmutear. Muy lindo. No, Eh, estás muteada. ¿Está? ¿Se me oye? Sí. sí, perfecto. La verdad que muy lindo los dos, ¿eh? Así, primero de todo agradeceros poder participar, porque la verdad que un gusto, yo me quedaría escuchándoos todavía las dos presentaciones, tanto el Río El Salado de Mario me ha parecido maravilloso, con todas las obras, la fotografía, la exposición, ¿no? del río y cómo se va transformando también de la mano del hombre, y el tuyo, Guido, muy bonito también, todo ese trayecto a través de Google Maps. Qué maravilla también, ¿no? Poder viajar así. Sí. Y las relaciones que has establecido, muy bonito. Sí. Me Sí que salió no, bastante pero barato el viaje, lo recomiendo. sí. Pero agradeceros por poder participar a Gustavo, ¿no? Que es entrado a través de él y con el que he hecho un taller de fotografía también cuando estuve en Argentina, y Gustavo y yo nos conocimos a través de una mesa redonda de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, hace un año o algo así, que estaba en otra mesa y lo escuché y dije, uy, qué interesante, lo tengo que contactar a Gustavo porque me gustó mucho también cómo hablaba de la fotografía, el paisaje. Y así fue como nos conocimos. Yo soy Susana Aparicio, por cierto. Estoy viviendo en Holanda, soy española y trabajo en el territorio, pero desde la parte de desarrollo urbano. Y además de eso también, bueno, la fotografía me gusta mucho, así que eso es un poco lo que voy a dejar ver. Y voy a empezar con dos fotografías que no son mías, pero que tienen que ver con la pregunta que me hizo Gustavo cuando pregunté ¿de qué hablo yo? Y voy a intentar hablar también un poco más despacio para que Laura me pueda entender bien, porque como española me acelero. Así que avisadme si no, si me acelero, que
vuelvo a frenar. Y Gustavo me dijo si podía hablar del paisaje, estar en el paisaje. Y cuando dijo eso, lo primero que se me vino a la cabeza fue un post de Rebecca Solnit. No sé si conocéis a Rebecca Solnit, es una ensayista, periodista que tiene unos libros maravillosos con unas reflexiones muy buenas. Y eso es un poquito, voy a empezar con esas dos fotografías para luego pasar a... Quiero dejar ver yo. Un momento. ¿Te deja, Susana? ¿Lo podéis ver? Sí. Sí. Bueno, esta es una de las fotografías que ella dejó ver y este es el río, una fotografía del río Tuolumne, en California, que es donde vive ella. Y a continuación dejaba ver otra fotografía en el mismo post, que era su mesa de desayuno, el té, ¿no? El té del desayuno. Y entonces el post lo titulaba De dónde viene el agua y dónde acaba el agua. Y entonces explicaba que la primera imagen, esta dejaba ver el río Tuolumne, y la segunda, que es de donde viene el agua a Los Ángeles, que es donde vive ella, ¿no? O Los Ángeles, sí, parece que sí. Y luego ella, cómo llegaba a su mesa de desayuno, ese río. Y más allá del objetivo, terminaba preguntando de qué agua estamos hechos todos, ¿no? Como diciendo, ¿y vosotros de qué agua estáis hechos? Y la intención de la pregunta, más allá de que era más bien de reflexionar sobre el agua, de dónde viene y su importancia, ¿no? La concienciación sobre ello, lo que me gustó muchísimo fue esa conexión visual tan poética que hacía del paisaje y lo cotidiano, ¿no? Cómo pasaba del río, el paisaje del río, a de repente su mesa de desayuno. Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, es cómo en lo cotidiano, cómo experimentamos el paisaje, cómo se refleja no solamente en el paisaje, sino en los objetos que tenemos a nuestro alrededor o las actividades o las acciones que ejercemos. Y bueno, eso es un poco lo que os voy a dejar ver. Yo estoy viviendo en Holanda, en los Países Bajos, y estoy viviendo en Haarlem. Y de allí he estado sacando unas fotografías de lo que es el paisaje de la ciudad, pero del día a día, ¿no? Un poco lo que nos rodea generalmente. Y cómo es también esa relación con lo que tenemos más próximo, que a lo mejor no es paisaje, pero que sí forma parte de él. En esta, por ejemplo, podéis ver la parte de las dunas. Tenemos las dunas y el mar está aquí a 15 minutos, 20 minutos en bicicleta, es muy próximo, y lo que nos separa, lo que nos protege de inundarnos, porque Haarlem está a 4 metros bajo el nivel del mar, son las dunas. Y estas dunas son naturales y en realidad es un paisaje muy extenso y Holanda misma también es muy plana, ¿no? Entonces de repente veis construcciones que sobresalen y que llaman la atención. Y la fotografía inferior es lo que yo veo desde la ventana, si miro aquí a la derecha, cuando es de día, ahora no, que es de noche, pero esto es lo que veo desde mi ventana. Entonces también está ese contraste del paisaje en cuanto sales de la ciudad y el paisaje interno, ¿no? De la ciudad que todos conocemos, llena de ladrillo, pero también con esa parte natural con la que nos encontramos. O esos momentos que tampoco somos muy conscientes a veces del entorno en el que vivimos y que es un momento también muy fugaz porque va cambiando. Entonces, si yo pienso en Haarlem ahora y cómo era hace 10 años, se va modificando. Entonces, lo que quería también era un poco plasmar para mí, para mi propio archivo personal, cómo es este momento de ahora, ¿no? Cómo esos paisajes, esos parques por los que paseamos, los banquitos en los que nos sentamos a veces a mirar también esos paisajes y que tenemos en ese día a día y que parecen objetos que no tienen ningún significado, pero que personalmente lo llegan a tener, porque tienen una propia historia. Cuando te paras a mirar también el paisaje, esto también es una zona natural a 15 minutos de mi casa, este es el río Sparne, y el río Sparne es un río natural en parte y en parte está canalizado, dentro de la ciudad está canalizado, se vuelve uno de los típicos canales holandeses, y a la salida es cuando se ensancha y parece muy estático porque como que nunca pasa nada, pero en el momento en que te quedas mirando, ya sea desde ese banquito que dejaba ver o paseando, es cuando pasan cosas también muy, muy tontas, ¿no? Como estos son tres, no son patitos, son unos
no sé cómo se llaman, son unos animales acuáticos que siempre andan por ahí pululando, pero que van también modificando un poco, ¿no? La imagen. Tan pronto tienes 3 como que se quedan 2 y luego aparece un tercero y llega un cuarto y todo el paisaje también va jugando con ellos poco a poco, aunque en realidad el resto no cambia. Y la luz que constantemente cambia, ¿no? Ya, dependiendo de las estaciones, dependiendo de el momento del día, a mí eso me fascina, porque puedes tomar una misma fotografía siempre y siempre va a ser diferente, ¿eh? En cada momento. Este es el mismo río, el Sparne, otra vez este es el patito que siempre anda por allí. Y a la vez en Holanda lo que llama mucho la atención es que realmente no tenemos naturaleza. Está todo hecho por el hombre. Ha sido todo modificado y creado por el hombre. Y en todas partes siempre se va a ver un elemento urbano. En este caso ya sean los molinos de viento, pero también puede ser un avión que nos pasa por encima, carriles de bicicleta en medio de las dunas. Entonces, de alguna manera la urbanización está siempre presente en Holanda. Y también llegó un momento en que, como decía Guido, estuvimos con la pandemia y aunque aquí no fue muy fuerte, nos dejaban salir igualmente a todos, pero todo lo que fue, bueno, la foto inferior ves a mi hija, ¿no? Como tenían clase desde casa y el paisaje que veía en ese momento era el que tenía a través de la pantalla o de la ventana de su habitación. Y cómo esa necesidad también de salir, porque aunque nos dejaban salir, pero tenías que mantener una cierta distancia y en cuanto podían soltarse, como veías que disfrutaban realmente también el paisaje y también cómo ese paisaje que había estado vacío por meses, de repente se llenaba de gente mirando las flores, que todos los años hay cientos de personas paseando y cuando fuimos a verlo había muy pocas, estábamos prácticamente solos. Y de allí también estuve pensando, también muchas veces cuando yo voy a mi trabajo, tomo siempre el tren, bueno, muchos años he estado viajando en autobús a mi trabajo, cambié de trabajo y en ese viaje en autobús estoy haciendo también una serie, pero ahora voy en tren y tomo un tren que la última parada es Vlissingen. Y Vlissingen es la ciudad más al sur con la que se puede llegar en tren en Holanda. Y siempre me preguntaba, cada vez que veía el tren, digo, ¿cómo será Vlissingen? ¿No? Y a pesar de que Holanda es un país muy chiquitito, no tiene más de 250 kilómetros por 300, es pequeño, pero las distancias parecen más grandes porque a veces no es tan fácil llegar a los lugares. Entonces, en un momento le dije a mi marido y mi hija, nos vamos a Vlissingen unos días, porque quiero ver cómo es ese paisaje y cómo es esa ciudad. Y tiene un paisaje muy especial, es Zelanda. Nueva Zelanda, en realidad, fue una colonia holandesa. Y Zelanda es la parte más al sur de Holanda de donde salían los barcos a comerciar, porque han sido siempre muy comerciantes. Entonces, en ese viaje se veía como el paisaje típico holandés, donde en la parte superior podéis ver los ríos que atravesábamos, las construcciones. Ya os digo, Holanda es muy, muy urbana, entonces siempre hay siempre se ven los trenes, siempre se ven las autopistas, siempre se ven aviones cruzando el cielo, no hay un momento sin ningún elemento. Y abajo podéis ver también lo idílico, que es lo que se vende también hacia el turista, ¿no? Los molinos, la iglesia, el típico paisaje que se asocia con el país, que también es eso, es parte realmente del día a día este paisaje. Y cuando llegamos a Vlissingen, a mí me impresionó mucho el paisaje de Zelanda porque es, bueno, más allá de que Holanda es plano, tan plano como la Pampa, pero como siempre hay algo presente aquí y no hay muchas distancias, hay distancia pero siempre está interrumpida por algún elemento, fue llegar y ver las playas y también como en Argentina que eran inmensas y un horizonte también impresionante el que teníamos allí, pero siempre cruzado por barcos. Aquí veis también el barco y del otro lado estaba Bélgica, son entrantes de agua, ahora os mostraré otras imágenes. Y fue también ese cambio de escala tan grande, ¿no? Que se percibe en el paisaje, que a mí también me parece impresionante. Ver el barco tan chiquitito y cuando te aproximabas estos son unos edificios de 10 plantas que están bastante alejados y los barcos que eran inmensos, ¿no? Los barcos de cargas que hay también en ese paisaje tan plano.
y las construcciones que estaban muy aisladas. Normalmente en la zona donde yo vivo es una zona muy densa. Pasas de un pueblo a otro casi sin darte cuenta cuando vas viajando en tren, porque son casas continuamente. Y en Zelanda no, en Zelanda era todo, podía haber kilómetros de naturaleza y de repente un bloque, ¿no?, de apartamentos con vistas, porque estaba pensado para tener vistas justamente el apartamento al ser todo tan plano. O las construcciones de los diques, que también están allí, en ese espacio perdido inmenso que hay allí. Y estos son los diques que se hicieron para evitar las inundaciones. Hubo una inundación muy grande a mediados del siglo pasado y para evitar que volviese a suceder se construyeron, esto que veis aquí abajo es una base de esta parte de aquí y son las compuertas que evitan que realmente entre el agua del mar al interior de Holanda. Cuando hay muchas tormentas se cierran totalmente y cuando no hay tanta tormenta está abierta para que siga habiendo movimiento de agua y que los ríos puedan seguir desembocando al mar. Pero son unos cambios de escala también gigantescos en este paisaje que tenemos y que a mí me impresionaba mucho, pero para la gente que vive allí es su día a día, es lo que ven todos los días. También es impresionante el ver cómo te acostumbras a según qué construcciones y qué paisajes. Y también esa relación de estar en playas que parecían totalmente abandonadas o tenían unas cuantas casitas y había algún niño por ahí perdido, y ver cómo los centros urbanos están también muy desperdigados y no se llega tan fácilmente a los supermercados o las zonas donde hay servicios. De repente aparecía en el paisaje un camión que era el que llevaba también comida o que vendía, ¿no? En los supermercados aquí tienen muchos servicios que te lo llevan a casa, todo lo que compras. No necesitas al supermercado y no te cuesta a lo mejor 10 centavos más en total la compra, pero te lo llevan a casa. Y aquí en esta zona eso es muy importante porque están muy aislados unos pueblecitos de otros. Y en Vlissingen mismo, justamente era durante la pandemia, donde veías, más allá de que es una ciudad que ya de por sí es muy solitaria, está al final de toda la línea del tren, que a mí eso también me parece fascinante, es donde acaban todos los trenes, es en Vlissingen. Y no es una gran ciudad, y en sus calles no había casi nadie. Entonces, cuando veías una persona, y no porque fuese la pandemia, porque en Holanda podíamos salir tranquilamente a la calle, no estábamos confinados ni nada de eso, pero veías una ciudad muy solitaria, ¿no?, donde no había mucha conexión entre la gente, y me encantó que también en parte del puerto había ya de por sí una estatua, esto de aquí arriba es una estatua que está sobre el dique y está mirando al mar, también toda solitaria, ¿no?, porque está esperando a que llegasen esos barcos que iban hacia Nueva Zelanda, o sea, iban a otros países, refería a eso la estatua. Y sigue siendo una sociedad que ves que en esa parte es muy introvertida y solitaria, y se veía en la ciudad, ¿no?, se transmitía también. Lo que veis aquí, esto de las ventanas estas tan grandes, también lo digo para Guido como arquitecto, es un poco la arquitectura normal que tenemos aquí, es la típica, porque como tenemos muy poquitas horas de luz en invierno y el sol no sube más de 15 grados, y para Mario, por supuesto, también arquitecto, entonces necesitamos ventanales muy grandes para que tener buena iluminación, y a la vez estamos en una sociedad calvinista. Y la sociedad calvinista deja ver todo lo que pasa en casa, no ocultas nada, se dice, ¿no? Entonces, muy pocas, aquí veis unas cortinas, pero generalmente puedes mirar tranquilamente todo lo que pasa en una vivienda. También es esa relación interior y exterior, es muy loca. Y sigue siendo este paisaje de Zelanda, donde podías conducir durante horas y de vez en cuando veías una caravana donde vivía alguien, ¿no? Era una casa por ahí perdida, pero que no sabías también un poco lo que dejaba ver Guido, no sabías bien si estaba habitada o no. Esa relación con el paisaje desde las viviendas, que también se ve mucho en Argentina, que también lo hablábamos con Gustavo, ¿no?, cuando tienes la vivienda y también tienes árboles alrededor. Bueno, eso en Holanda también, ves todo el paisaje plano, verde, y cuando ves árboles sabes que hay una vivienda por allí. Esa relación me gustó mucho con Argentina, porque se ven muchas cosas que tienen parecidos.
Y ya para terminar, porque no lo quería hacer largo, yo me puedo enrollar mucho si quiero, pero dije, no, vamos a conversar sobre todo. Quería volver a la parte de Solnit, ¿no? Donde preguntaba de dónde viene el agua, de qué agua estáis hechos. Y nosotros en Haarlem estamos hechos de un agua que no viene de... En realidad la sacamos de hay una burbuja de agua debajo de las dunas, que es la que viene hasta Haarlem. Esta es mi cocina, no soy tan poética como Solnit con su tacita de té, esta es mi cocina, pero nos viene de una burbuja de agua que tenemos en las dunas, pero curiosamente el agua no viene de las dunas porque no cae la suficientemente agua para toda la necesidad que tenemos. Entonces la traen desde un canal, pasa todo por cañerías, la llevan hasta las dunas, dejan que ahí se filtre naturalmente en unos lagos que hay, y cuando el agua se ha filtrado, en esa burbuja que queda, vuelve hasta Haarlem, llevada a través de las cañerías y filtrada, y de nuevo a través de arena y otros sistemas, y eso es lo que nos llega a nosotros y el agua de la que estamos hechos nosotros en Haarlem, que es diferente a la del río Salado, que a lo mejor es la que llega a tu casa, Mario. Y bueno, lo quería dejar aquí un poquito. Muy bueno los tres, muy lindo aporte. Creo que podemos dejar el micrófono abierto y conversar un rato e intercambiar y charlar entre todos y dialogar un poco. Hoy es exactamente el solsticio de verano acá, el día más largo. Y bueno, que así que me gustaría que Diego y ustedes tres, Susana, Diego, Mario, por ahí me gustaría que... Guido. No, está bien. Las cosas que mostró Susana me gustaron porque me hacía acordar a, bueno, Laura va a adherir lo que digo, a los viajes que hemos hecho por la llanura padana, en bicicleta. Que en los que veíamos que esta presencia, me llama la atención lo que también te llamó la atención a vos, Susana, la presencia del hombre, pero en un sentido, tal vez no el hombre mirando un atardecer, sino el camión del hombre, la ruta del hombre, el avión del hombre. Que tal vez acá, como yo mostraba, vemos todo lo contrario. Está bien que el tamaño es otro. Claramente Argentina, sé que 2 millones de kilómetros cuadrados no es lo mismo, pero justamente en nuestra zona es todo lo contrario. Bueno, Gus en su trabajo lo trabajó como es el éxodo rural, es decir, en todos estos lugares no está el hombre. Entonces, claramente los extremos no son buenos, pero me gusta por lo menos esto que se genera, ¿no? Porque claramente la idiosincrasia de los Países Bajos, que yo la desconozco, hará que esté el hombre en exceso, como así también la idiosincrasia nuestra hace que no esté el hombre acá a 40 kilómetros de Rosario. Pero por lo menos me gusta que aparezcan estas dos alarmas que bueno, que como decía al principio, con Laura acá, como dice una amiga de Mestre, Italia, pudimos ver, y te diría que con una similitud con Holanda bastante interesante. Viste, de repente había una laguna, un pequeño canal que desembocaba en la laguna de Venecia, y al lado girabas la vista y era una planta de tratamiento de residuos. Bueno, ni hablar de Puerto Marghera, que es un paisaje así como apocalíptico ya. Y cosas así que, bueno, que no sé si estamos haciendo las cosas bien o mal en ese sentido, pero por lo menos me gusta la relación que se genera. Yo lo veo también más como la relación del hombre con el paisaje muchas veces, ¿no? Como en Argentina o en otros países donde realmente tienes espacio para tener el paisaje,
que respetas la naturaleza, ¿no? Es otra relación con la naturaleza. En Holanda tenemos la idea, desde aquí, también por esa relación con el paisaje, que es todo artificial realmente, de que el paisaje está al servicio del hombre. Y el territorio, que lo hablábamos también con Gustavo cuando estuve, ya no puedes hablar de paisaje, hablas de territorio. Y el territorio está al servicio del hombre. Y todo lo que se hace en él es para el hombre. Y ya sea porque creas paisajes para poder pasear y tener la sensación de que estás desconectado. Y mi problema es que como tengo el conocimiento, sé, hoy parece aquí que estamos en un lugar que está despoblado, pero ahí atrás sé que está la autopista, por ahí atrás pasa el tren, aquí a unos kilómetros tengo una cantidad de viviendas. Entonces, como es otra la relación. Una vez leí también un artículo de una chica que está viviendo en Holanda, ella viene de Noruega, y hablaba de cómo en Noruega también, como en lugares de montaña, como también tendréis en Argentina, ¿no? La naturaleza se respeta porque nunca sabes qué te puede llegar a pasar, ¿no? Te puedes encontrar un oso, te puedes perder en un bosque y de repente te pilla la tormenta. En Holanda nunca te va a pasar nada de eso porque siempre encuentras a alguien, en bus o alguien que te lleva en bicicleta, ¿no? Es muy diferente, sí. Bueno, no debe ser casualidad que si mal no recuerdo, por ahí hay que buscarlo, los capitales para hacer el puente que tenemos acá, en Rosario Victoria, son holandeses. Sí, exactamente. Sí. No me acuerdo, tuve un Y compañero del colegio que vino de Holanda, yo era muy chico, porque esto fue hace 20 años atrás, que estuvo un año y algo, que el padre era el ingeniero holandés, claro. Ahora que decís esto, empiezo a conectar, digo, mira cómo tiene más sentido que el puente Rosario Victoria, que fue un antes y un después, sea holandés. sí, la empresa que hizo, digamos, la consultora que organizó la intervención sobre el río Salado para ampliarlo, que como, digamos, el río Salado medía 40 metros de costa a costa de ancho y ahora mide 150, o sea que tiene más cabal de agua, también lo hizo una consultora argentina asociada a una empresa holandesa. Ahora nos toca mandarle la gente a nosotros. Nosotros le mandamos la gente a Holanda. Evidentemente, el agua, digamos, o los holandeses y su relación con el agua han hecho que se profundizara mucho con ese tema, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros tenemos, cuando Susana hablaba de que te encontrás con gente que atrás en la autopista, delante de la casa, me hacía acordar algún párrafo que seguramente puede ser de Martínez de Estrada, que habla de la abundancia de paisaje nuestra, ¿no? De la inconmensurabilidad, digamos, ese tema de hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, y cruzarte con gente en la ruta y cruzarte con árboles, y cruzarte con puentes, y cruzarte con no sé, con paradores, con lo que sea. Y me parece que no sé si hay tanto, no sé si es válido o no usar la palabra respeto, porque no hay una apreciación. O sea, hay como un sentido de que recorremos kilómetros, recorremos distancias, pero no focalizándonos en el lugar por donde vamos, ¿no? Entonces me parece que esa abundancia hace que por ahí no le demos el lugar que se merece, me parece. Y quería también hablar del tema del agua, que me parece que es digamos, un tema muy importante, como lo trata Susana, como por ahí, como lo veo con el río Salado. Te digo que el agua que consumimos en mi pueblo no viene del río Salado. El río Salado no es agua salada, no nos provee agua dulce. Pero esto es un tema, el recorrido del agua, el movimiento del agua, de dónde viene el agua, como escuché hablar, y me traía a una frase que la escuché en la película El botón de nácar,
de este director chileno, que ahora no me acuerdo el apellido, y que se preguntaba si el Patricio agua Guzmán. tenía... Patricio Guzmán. Patricio Si el Guzmán. agua, él se preguntaba si el agua tenía memoria. Y en este tema, digamos, del agua, ¿no? De cómo el agua se va moviendo y cómo el agua ocupa y desocupa, y que avanza o que desaparece, o de dónde viene, me parece que es un tema muy interesante, pues, para preguntarse, digamos, y para cuestionarse algunas cuestiones. Sí, como dejabas ver tú también, ¿no? En tu presentación. Sí. ¿De dónde viene el agua? Igualmente, con respecto a lo que decía Susana y lo que hablaron, yo creo que hay el hombre se está perdiendo, a lo menos en nuestra zona, que parece ser la más desarrollada en el país, ha perdido esa conexión con el paisaje, y también acá se ha convertido es un territorio donde lo que se habla es de explotación agrícola, ni siquiera ganadera, donde se habla de hectáreas, lluvia, cosecha, quintales, precio de la soja. Pero no toda la Argentina, por supuesto, es así. Cuando uno se aleja de esta zona, núcleo, como le dicen normalmente, empieza a aparecer otros espacios donde sí aparece el paisaje cultural, que son zonas que tienen el capital, está puesto en lo cultural, en su música, en sus tradiciones, en sus fiestas, y que es como una especie, como decía Yupanqui, que es como una especie de compensación. Yupanqui decía, cuando la tierra es seca y árida, en compensación el hombre que la habita es jugoso, porque necesita tener mucha sabiduría para sobrevivir en esa sequedad de poca riqueza. Y eso sucede en los lugares donde tenemos más tradiciones, donde tenemos más respeto por el paisaje, noroeste argentino. Ya entrando en Santiago del Estero, uno entra en lo que es supuestamente Latinoamérica, y donde empieza a aparecer toda esa riqueza. Y siempre la pregunta que uno se hace es, al revés, es cuando la tierra es jugosa y rica, tal vez en compensación el hombre sea el árido. Digamos, que el hombre, al no tener esa necesidad de estar atento, de estar hermanado con todos, porque en la montaña, en esos cerros altos, uno depende del otro para subsistir. Acá no es necesario eso. Y tal vez eso sea lo que ahonde en esa separación con el paisaje y ese acercamiento al territorio, digamos. Ese desinterés por el paisaje que nos empobrece, digamos. Y que creo que no está tan lejos de lo que habla Susana en nuestra zona, digamos. Sí hay una extensión, pero la extensión también es cierto que acá no hay una intervención, es extensión, pero la intervención acá es laminar, es muy sobre la superficie, están todos los campos trabajados, es muy raro encontrar praderas naturales, todos los campos, excepto en los cañadones o cerca de los ríos, es muy raro encontrar, ya es muy raro encontrar vegetación nativa. O sea, la vegetación nativa de hace 200 años en esta zona, acá en mi zona no existe, digamos. Lo puedes encontrar muy cerca del río Carcarñá, en algunos lugares donde no se puede cultivar, porque está muy cerca del río, la tierra tiene cañadones, así. Pero lo que es vegetación nativa de acá, casi no queda más nada, digamos. Porque el hombre trajo mucha vegetación que invadió toda esta zona, como el sorgo de Alepo, que lo trajo Sarmiento, y que ha invadido absolutamente todos los caminos al lado de los ferrocarriles, las banquinas, en los alambrados. Entonces, esa vegetación se ha como proliferado en forma extensiva, y ya no está la vegetación natural, digamos, muy difícil encontrarla, digamos. Sí creo que en otros lugares, como no está la agricultura,
porque no, son campos que económicamente no se pueden trabajar. Ahí donde empieza a aparecer lo más natural, y ahí sí está la tradición humana sobre esos lugares, digamos. Podemos hablar de Santiago del Estero, de la parte del monte santiagueño, los altos valles, la parte litoraleña de la selva, que ya montielera, que ya queda poca, en la ribera de los ríos, donde todavía está ese misterio del hombre en ese paisaje, digamos. Pero en estas extensiones pampeanas, de aquí a Goyena, podríamos decir que todo lo que uno va viendo una extensión, pero hay una intervención laminar de 50 centímetros, que es la agricultura, digamos. Es poca la intervención en cuestión de movimiento de tierra, pero está intervenido, digamos. Está absolutamente intervenido, digamos. O sea, uno lo que ve son líneas rectas, que son sembradíos, que son surcos, o cuando pasan algún implemento agrícola, digamos. Pero no vemos paisaje natural, digamos. El que hablaba Hudson en Allá Lejos y Hace Tiempo. Ese paisaje de los tiempos de Cardo, que cubrían grandes extensiones, que tenían 2 metros de altura, que muchos cronistas hablan cuando recorrieron estas postas, que entre una posta y otra posta, por ejemplo la de Desmochado, donde estoy yo ahora, la posta de Arequito, se formaban como rutas donde todo estaba cubierto de cardos, y que no se podía ver, y que era bastante como peligroso. Eso ya no existe más, no quedó más nada de eso, porque ya cardo casi no existe en esta zona. Así que bueno, no sé qué opiniones quieren los invitados. ¿Qué opina Laura, que está por ahí? Bueno, sí, eso de lo que, la descripción que dabas de la llanura pampeana, bueno, estaba pensando con la llanura padana, que es lo mismo, porque es toda una intervención, y entonces son como campos y campos, pero esos son todos trabajados. Así que como que se ve muy fuerte la presencia del hombre, y presencia estratificada en un pasado con muchos años. Así que es como si toda la bueno, todo este territorio está así trabajado, pero también hay algunos espacios que quedan como, entre comillas, naturales, pero son parques, que no son naturales tampoco, pero que todo está como encerrado dentro de esos parques, ¿no? Y así se ve más este binomio, bueno, esta oposición entre lo trabajado y lo que es menos trabajado, no es natural, no es natural, pero sí, es muy fuerte. Y Recuerdo aquel parque que entramos, no me acuerdo el nombre. ¿Te acordás, Laura, que fuimos con el auto? claro, sí, Cesalto. Salto, que era una especie de... Era raro porque Gus tiene, yo te lo comenté el otro día, tiene muchas similitudes con una estancia de Pessoa, que está acá, abandonada, naturalmente. Las dimensiones son casi las mismas, y cómo creció la vegetación adentro es igual. Había árboles, no sé, no me deje mentir, pero troncos de diámetros de Claro, sí. 4 metros, 5 metros. Y tiene una relación eso, porque este parque que le menciono de allá en Italia, es natural porque está como dejado a que la naturaleza haga lo mismo, pero por otro lado hay ciertos sectores como parches y pequeñas calles y como acequias o canales de agua, en donde el gobierno o distintas instituciones experimentan, porque había como plantaciones de Sí, sí, sí. robles, de plátanos, de álamos. Yo no me acuerdo ahora porque había tantas. Robles, Más que nada robles, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí ya como que en este lado la presencia del hombre favorece, pero
las similitudes de algo que parece natural, pero que no es natural, se nota, así se percibe eso. Y acá es lo mismo, acá es una estancia gigantesca, es descomunal. A mí Gustavo y los chicos que salen los fines de semana siempre me lo decían, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es meterte ahí, que es un laberinto. Bueno, es hermoso. Eso es simplemente para dejar el dato y que quieran ir. Pero bueno, eso es. Para el próximo encuentro acá en Argentina. Eso. Hacemos el de Argentina y el de Italia. En Italia. Sí. Bueno, acá se está despejando perfecto para la foto del diálogo. Increíble, ya se ve. Sí. Se ve, sí. Bueno, vos estás arriba, entonces acá ya el sol cayó. O sea, no lo Yo vemos levantar la más. mano, yo te tengo que ver allá. Claro. ¿En qué piso estás ahí? 11. Claro. Claro. Sí. Acá ya sobre superficie de la tierra, ya puede ser que en el campo abierto hace algún... Yo salí ayer y después le puedo compartir una foto. Ayer había como una nubosidad abajo, estaba muy lindo también. O sea, muy lindo. Sí, sí. Y me Así tomó que, la noche en el campo, andando en bici. sí. Bueno, me parece que Bueno, fuimos pocos, pero creo que fue muy nutritivo y aparte muy lindo poder empezar a conversar con gente que nos conocíamos aisladamente unos y otros, pero no entre todos, digamos. Así que seguramente para el próximo diálogo, que va a ser... Este es un diálogo muy especial por el tema de fin de año y principalmente, como decía antes, ahora que somos campeones de fútbol, la gente está y potencia con mundial. potencia mundial de fútbol. Después para organizar la consagración no somos tan buenos, pero bueno, creo que para el próximo, que son los equinoccios, son los que más tenemos gente que, que, que manda fotos y seguramente invitaremos a muchos más. Y la idea es sostener una conversación en estos cuatro en diálogo, en los solsticios y en los equinoccios, y para enriquecer y para poder mantener un diálogo más abierto. Así que de parte nuestra, de parte mía, le agradezco mucho el tiempo, la predisposición y de todos. Bueno, a Guido y a Mario lo tengo dentro del equipo y bueno, especialmente a Susana por su predisposición. Sé que es una hora tarde ya, no sé qué hora es ahora. 12 menos cuarto. Casi las 12, sí. Claro, para ustedes es un Para horario muy tarde, para nosotros las 12 no es tan tarde, porque tenemos siempre corrido el horario. Que así que bueno, te agradecemos mucho y seguramente estaremos en contacto para otras actividades. Bien. Seguro, un Como gusto. les Muchísimas dije, gracias. gracias a vos, Susana. Yo, como les dije al principio, esto, digamos, que seamos pocos no es una excusa, o sea, no es un impedimento, porque nuestra idea, adaptándonos un poco no a las tecnologías, sino a los modos de ahora, la idea nuestra es colgarlo, como ya hemos colgado, diálogos, conversaciones y charlas que hemos organizado estos últimos, ya 3 años van a ser. Los estamos colgando en el canal de YouTube. Entonces nuestra idea es con tal vez formalmente inaugurar lo que puedan ser estas conversaciones a raíz del diálogo fotográfico, y que bueno, que puedan después seguir un hilo conductor que se irá desocultando con el tiempo, o simplemente charlar como lo hemos hecho ahora, seamos 4, 5 o 30. Entonces, después esos días los subiremos y obviamente agradecerles a
a todos los que se tomaron el tiempo, más allá de Susana, Mario y Gus. Agradecerle acá a Laura, a Gastón, a Ana María, Patricia y Pilar. Así que eso, Nos vemos el año próximo. el año próximo. Vale. El año que viene. Bueno, Y por Sí. 4 años seguimos siendo campeones. por 4 años. Y bueno, y siéntanse libres, si se quieren poner en contacto, escribirnos a través del mail, que lo manejamos los tres. Acá Mario es el community manager del Instagram. Y bueno, nada, estamos acá para ustedes. Bueno, Muy bien. muchas Muchas gracias. y felices fiestas. Igualmente. Igualmente, A todos. que la pasen bien. Gracias por la Hasta luego. invitación. Gracias. Gracias. Ciao. Chao, Patricia. Ciao, ciao, arrivederci Laura, arrivederci tutti. Chao, chao. Ciao, ciao.